Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, reciban en gracia de Dios un abrazo fraternal a la distancia, seres amados de esta congregación, Escuela de la Conciencia Ambiental, así como espero y ruego al Señor y a ustedes invito amorosamente a que también sean de la congregación Amaya Fundación y de la congregación Cambio Gnosis Fundación. Las tres que corresponden a este proceso de, permítase decir por el momento, evangelización ambiental, in situ, en coordenadas espaciotemporales y energéticas, para obviar la discusión que ha existido hoy en día con estas épocas pandémicas y post-pandémicas, que se le ha dado tanto énfasis a la presencial y a lo virtual. Lo primero, cuando se es en corpus físico, material, y lo virtual cuando se es de forma mediática por las redes sociales con aparatos. En última instancia, ese es el mundo. Es lo mismo, es lo material, lo superficial, lo finito. Y a eso es en lo que en la palabra se refiere nuestro Señor Jesucristo. Se interpreta amorosamente y en gracia al Espíritu Santo nos dé la inspiración que el mundo como tal tiene esa manifestación propia, material, natural, consustancial, pero hacia el cielo es un mundo celestial, un mundo sobrenatural, un mundo trascendental, hacia donde hemos de llegar en este camino de vida eterna, en estos trayectos, en estos arquetipos que se tejen. Pero en esa transición es donde nuestro mundo, que somos siendo, habitando el interior, el mundo siendo, cohabitando con nosotros en el exterior, que representa a cada individualidad, cada singularidad, cada relatividad en lo humano. Somos, si nos unimos, mundos en co-creación permanente. Frente a eso que se llama ambiente, que es lo que nos rodea, los trompos que venimos hablando, pero lo que está per se, el mundo natural, lo que unimos como tejido, mundo social, y lo que en esa congregación de mundo social desde la perspectiva antropocéntrica, haciendo una alteración según la forma de relacionamiento, cómo se haga la representación social de ese mundo natural con respecto al mismo mundo social, o sea, la autopropiacepción o el autoconocimiento como sociedad, habiendo hecho todo el proceso progresivo de relativización, de conexión y de progresión armónica en el amor, amornización, pues podrá decirse que toda la humanidad, que toda la raza, que toda la especificidad humana es magnificencia, lo que opera sobre ello, lo que prima sobre ello, lo que gobierna sobre ello. En lo humano puede ser más una magnificación, una globalización, una generalización de cosas muy puntuales, que cada vez son menos en estos ambientes que llaman de modernidad, posmodernidad y transmodernidad, con la supuesta democracia, luego de la mitad más uno, de la mayor participación, del que compite. Eso es otra cosa del mundo, que se queda ahí en lo inmundo, con el debido respeto, porque no se trasciende en que realmente esa concienciación ambiental de sí mismos todos, consigo mismos siendo todos, y a partir de ese ser siendo todos, con ese mundo natural, se puede hablar de una transformación cultural, o sea, de un relacionamiento en el orden natural con ese mundo llamado exterior, el ambiente, lo que nos rodea, porque también está ligado la dimensión antropocéntrica, la dimensión de otras especies,
O sea, biológico, ecológico y sociológico, 3 niveles. Ayer se mencionaba, bioecosocial. Incluso ese concepto se ha ido acuñando mucho científicamente. No es un asunto lingüístico, es cultural, es de conexión. Si todo el colectivo humano hay una conciencia plena, planetaria y trascendental, vamos por buen camino de la santificación, de la consecución de nuestro ser siendo en orden natural lo que nos corresponde, siendo criaturas de toda la creación. Que el administrador es Jesús. Amén. Bueno, hay otros maestros que se autodeclaran administradores de sí mismo, en su autopoiesis, en su autoordenación, en su autocuidado, en su autoprotección y congregando con otros. Pero hay muchos peligros que se advierten, sobre todo en la sociedad hoy en día, que con esos autos y tantas autopistas que han existido, que existen y que existirán, y con tanto autómata guiado por sí mismo, aleja de la posibilidad de congregación en el amor, que es lo que pretendemos en estas escuelas, en estas fundaciones, en estas congregaciones. Por eso el trabajo ha de ser muy riguroso. Hoy precisamente, en gracia a la palabra que nos hablaba San Juan, el evangelista, con la despedida de Jesucristo, para entregar el Espíritu Santo en Pentecostés y habiendo pasado por la ascensión del Señor, en esta celebración pasada del domingo, en Dominus Dei, Pentecostés Dios mediante será el próximo domingo, y hoy conmemorando a San Justino, obispo, otro mártir, otra despedida en el circo romano, en sacrificio, por su fe, por la confianza y la esperanza en Dios y en la vida eterna. Amén. Pero que igualmente en Hechos de los Apóstoles, San Pablo, en su viaje ya de despedida, a subir a la embarcación, su propia embarcación, para embarcarse al mundo celestial, sabe que el fin espera por su entrega consagrada, luego de su propio mundo que vivió, más bien un inframundo, dirían los mayas u otros pueblos originarios, haciendo pues como la relación o en otras creencias, los supramundos, esos mundos celestiales, y estos mundos superficiales, materiales, consustanciales que nos conectan. Es solo una primera aproximación. Pero en síntesis del capítulo 3, ya cerrando, y siguen las diosidencias de la maestría en ciencias del ambiente, nuestro texto guía, que es currículum vivo, y que por tanto en la didáctica es generación de conocimiento permanente. Entonces dice que esas lecturas sistémicas de lo natural o de manera sistemática continúan como complexos que a partir de una iteración, una reiteración en esos trompos van generando lecturas desde las experiencias propias, singulares, tanto místicas como intelectuales, como naturales, se van triangulando, van circulando para generar lecturas que son sistémicas en tanto adoptan una forma, una estructura, una manifestación, pero son dinámicas en tanto el ser es dinámico, en tanto las realidades son dinámicas, en tanto las circunstancias también lo son, espaciotemporal y energéticamente. Y por tanto, de esa interacción dinámica frente a lo estático, llámese el orden natural del mundo natural, ¿sí?
frente a este orden social del mundo social para generar un orden cultural del mundo cultural, habría de darse por una circulación espiral de estas congregaciones, de lo humano, pero que siempre vamos a tener divisiones y oposiciones. O sea, no por cerrarlo con categorías o cartesianamente o generar más segregación, pero sí como por poderlo comprender un poco o en abstracto poderlo como interpretar de una mejor manera para lograr el arquetipo natural, social, cultural, que es uno de nuestros propósitos del curso, que precisamente en Cursos de Vida anunció, como lo anunciaba ahorita en Fundación Amayá, en 12 de junio, Dios mediante, están invitados amorosamente para que nos afiliemos, conversemos, construyamos conjuntamente esas tres propuestas. Por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, en Nuestra Señora de las Mercedes, Catedral de Jericó. Amén. Y allí entonces poder conversar sobre la pregunta por el ser, la pregunta por la realidad. Racional, reflexión, sí, pero también meditación, una experiencia mística y por tanto una experiencia emocional también para disfrutar esa tríada mística, intelectual y bioemocional. Ser, realidad, y pasando por las tres tríadas que son tres nodos fundantes ahí, vinculantes. La ensoñación, la imaginación y la significación. Primera. Segunda, la percepción, la experienciación ambiental, obviamente, y la significación. Había dicho en el principio, significación, esa es proposición. Sueños, imaginarios y propósitos. En esta es percepción, experiencia y significación. Y la tercera, la mapificación, natural, social y cultural. Pero todo esto va a congregar desde la misma vivencia mística, diferentes creencias, formas de relacionamiento, estilos de vida, bienvenidos. Todos aportamos, todos somos siendo de una vinculación u otra, o somos siendo con otros seres que tienen una conexión con una u otra forma de creer, de relacionarse, de trascender. Amén, bienvenidas. Pero sí desde las ciencias todas, múltiples, tanto las ciencias científicas como las ciencias de la complejidad, si se le puede llamar así, o las ciencias de otros órdenes sistémicos, cuánticas, no cuánticas, todas conversan allí para tratar desde la razón, comprender y trascender lo que en aras del conocimiento tradicional hemos logrado entender, creemos, pues. Y por sí ya de las propias experiencias, qué testimonios, qué narrativas, qué historicidades se vienen tejiendo. Ese es el ejercicio en un curso de vida, poner a conversar situacionalmente, circunstancialmente y amorosamente, todo ello. Bien, entonces ahí para poder hacer ese trabajo, precisamente, que es el cierre del capítulo 3, mire, estamos hablando de ello, está toda esa forma de conexión sutil, desde la sensibilidad humana. Aclarando que acá en el inglés, por ejemplo, sensitiveness o sensibility se refiere a ser sensitivo a la sutileza, a la estética, a la conexión poética, ética, émica con las culturas que somos siendo, testimonio de ellas, de su praxis, de sus acervos culturales, de sus estilos de vida.
cada quien, y eso es cambiante también, vinculándose territorialmente o comunitariamente o trascendentalmente con una u otra situación, espacio-temporal y energéticamente, eso cambia. Pero ese es un primer aspecto. Y ya la sensibilidad desde lo psicológico, también desde lo filosófico y lo antropológico. En todos esos caminos, esa tríada conversa para sobre todo hablar de la percepción. Pero en estos casos, hablando de unos masterclass orientados desde la perspectiva ambiental en ese ciclo propedéutico o sistémico, desde el ser niño, pero básica primaria, básica secundaria, pregrado, posgrado, etc. Entonces ese camino de vida de formación académica, científica, técnica, además de la formación social, ética, moral, que va implícita allí, en los ambientes domiciliar, en los ambientes laborales, en el mundo del trabajo, lo que llaman lo no formal, lo informal, todo es conversa. Solo que en ámbitos relacionados con las ciencias como tal, la complejidad, la educación, la gerencia y la ingeniería, en particular que se denomina ambiental, la ingeniería sanitaria, la ingeniería civil, esas tres tríadas, en el ejercicio profesional que eso implica. Diseño, construcción, montaje, operación, consultoría, interventoría, auditoría, todos esos ciclos. Y también con la vivencia, con enfoque social como se le reconoce, en lo que tiene que ver con precisamente el denominado empoderamiento social, el acompañamiento a los tribunales como perito y el desempeño, pues en este caso docente o como profesor o maestro, cuando ya se vincula esa dimensión axiológica, esa dimensión epistemológica y esa dimensión ontológica fundamentalmente al ejercicio de aprender y enseñar simultáneamente. Ser maestro es también ser aprendiz, mucho, escuchar, conectar, la sensibilidad que se hablaba ahora. Entonces, convergen allí como se podrá interpretar todas las inteligencias múltiples de las que habla Howard Gardner. Y ese es un referente que se tenía situado desde hace más de 20 años. Mencionaba en otros momentos anteriormente que de esta vigencia, porque anteriormente, claro, habían habido otros espacios que se irán documentando poco a poco en estos espacios del canal y de las redes sociales, cuando se logren pues como ir organizando y sistematizando y promocionando en el debido proceso. Pero para el caso que nos ocupa ahora este curso, ahora en cursos de vida, seminario permanente, conectado con las situaciones de contexto ahora, que le van a dar la actualización permanente a este tratado, estudio o documento base, sistema de información, de conocimiento, de inspiración que está ahí en gracia de Dios hace más de 20 años, pero que va cogiendo vida con las dinámicas. Ahora le queremos dar todo el potencial desde la palabra de Dios, que ha estado por más de 2000 años, con toda la vigencia plena y con toda la pertinencia. Amén. Entonces allí esa contextualización ambiental con la maestría que cada quien viene desarrollando como maestro, ser siendo coherente entre sentir, pensar y actuar, en esa misma vinculación biológica, ecológica, sociológica, pero cambiante, sinestésica, heurística y por tanto transformadora de sí mismo con otros, cotransformando y transformadora de entornos, pero ya como se decía al inicio, en el círculo conciencia ambiental, conexión planetaria y la transformación propia. Si no, sería imposible
pero sintonizando, amornización espaciotemporal y energéticamente, ya, ama ya. La concienciación, la conexión y la transformación ya, y la mapificación o representación o elucubración ya, de lo natural, lo social y lo cultural, para que esas tres tríadas conversen, para que esos trompos estén allí simultando. Y ahí está la pregunta por el ser y la pregunta por la realidad que se resuelve ella misma, con tu propia experiencia de vida, conectando con las otras, de todos. Es un estado, como bien lo decía Dick Lecker, el decano de Ciencias Ambientales del departamento en Wageningen University, es un sueño, es una quimera, es una visión, claro, pero de eso se trata. Y muy agradecido con todos ustedes y amorosamente los invito a que nos ayuden con esta quimera, que no es mía, es una revelación de Dios, una manifestación, amén, una expresión de confianza en este ser humildemente, y que igual repliego en todos ustedes, seres amados, para ir tejiendo y ayudar a inspirar en ustedes otras formas de conexión, tener su propia revelación, su propia manifestación, su propia iba a decir acumulación, pero no sumando, sino congregación más bien, de saberes, de haceres y de aconteceres, que gracias a Dios nos sirvan a todos para seguir tejiendo vida eterna. Bendiciones. Un abrazo. Muchas gracias.